hasta el final. Dios de Abraham es Él, Dios de pactos es, y a sus promesas fiel. Una y otra vez has probado que lo que dices harás. En la tempestad y al viento soplar firme estaré. Que mi corazón sepa que tú harás lo que escrito está. Grande es tu fidelidad a mí. Grande es tu fidelidad a mí. Del amanecer a la anochecer yo te alabaré. Grande es tu fidelidad a mí. Oh, oh, oh. Tú no cambias, tú permaneces fiel. Oh, la tierra pasará y tú permanecerás, Dios de eternidad. Oh, tu historia prueba que todo puedes hacer, verdadero y fiel. En la tempestad y al viento soplar firme estaré. Que mi corazón sepa que tú harás lo que escrito está. Grande es tu fidelidad a mí. Grande es tu fidelidad a mí. Del amanecer a la anochecer yo te alabaré. Grande es tu fidelidad a mí. Oh, tu fidelidad no me dejará, no me dejará. Oh, tu fidelidad no me dejará, Me dejará, no me dejará. me dejará. Mi fe está en Cristo, mi ancla firme es Él, mi roca y esperanza, nunca me fallará. Mi fe está en Cristo, mi ancla firme es Él, mi roca y esperanza,
Tu amor atráeme, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies, a ti me rindo. quiero conocer.
de ti conocer. Preciosa sangre se derramó. Oh, oh. Preciosa sangre fluyó por amor. Oh, oh, oh. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Oh, oh, oh. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió.
disfrutamos todos aquí en este lugar. Tu amor, lo disfrutamos. Oh, Cristo, tu sangre derramada valió la pena. Y hoy se escucha la voz de una generación, que es el fruto de tu aflicción en la cruz. Todos damos gracias, damos gracias, damos gracias, y no vamos a callar, y no vamos a callar. Tu amor valió la pena, todo el dolor. Hay una generación que honra tu sacrificio, Jesús. Hay poder en la sangre, sí, de Jesús, que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. No hay temor, yo creo en ti. Duda no hay, desde que vi tu fiel amor, mi defensa, una y otra vez. Tengo esperanza solo en ti, mi fortaleza está en ti, tu fiel amor, mi defensa, una y otra vez. Abre hoy las aguas, cuídame las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla al enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Creo en ti, Señor, yo creo en ti, Señor. Vierte tu amor dentro de mí, tu gran poder demuestra aquí. Espíritu, ven, derrámate una y otra vez. Abre hoy las aguas, cuídame las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla al enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Dios de promesas, Dios de abundancia, vas mucho más allá, Señor, no fallarás, tu nombre es sin igual, nada te detendrá, todo es posible en ti. Dios de promesas, Dios de abundancia, vas mucho más allá.
Yo creo en ti, duda no hay, desde que vi tu fiel amor, mi defensa, una y otra vez. Dios los bendiga, mis hermanos. Les habla el hermano Lucio Galván. Y les traigo otro estudio, hermanos, en el libro de Juan, capítulo 10. Saludos para todos, espero que estén contentos, ¿verdad? Sí, yo sé que hay luchas y pruebas, hermanos, ¿verdad? Cristo dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Gloria al Señor, ¿verdad? Pero espero que estén bien, ¿verdad? Si están teniendo problemas, pues, ¿verdad? Les recomiendo, ¿verdad? Que oremos, hermanos, oren al Señor, hermanos, y el Señor los va a libertar, porque en Él hay victoria, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Soy el hermano Lucio Galván una vez más, para los que no me conocen, ¿verdad? Y espero que estén contentos, ¿verdad? Y traemos una lección en el capítulo 10 de Juan. Espero que si tienen Biblias o sus teléfonos, sus computadoras, ¿verdad? En el libro de Juan, capítulo 10, vamos a estar hablando ahí, hermanos, tocante el buen pastor. El tema es el buen pastor, ¿verdad? Y vamos a leer en Juan, capítulo 10, verso 10 y 11. Verso 10 y 11. Gloria al Señor. Y dice así, en el nombre de Cristo Jesús: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Aleluya. Y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da para las ovejas. Por las ovejas. Aleluya. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da para las ovejas. Jesucristo, hermanos, venía enseñándoles, ¿verdad?, que había un pacto nuevo. El pacto nuevo era Jesucristo mismo. Porque se trataba de los fariseos, los saduceos, ¿verdad? Que ellos eran los que estaban enfrente del templo y eran lo que enseñaban a la gente, hermanos, la ley, ¿verdad? Que Moisés había dado. Pero Jesús venía enseñándoles un pacto nuevo. Y siempre los fariseos se trataban de decirle que no era cierto lo que él decía, que no era cierto. Aún le decían que era pecador, le decían que era samaritano. Pero Cristo mismo, ¿verdad?, les estaba diciendo que él era el Mesías. A muchos se les dijo que él era el Hijo de Dios, y estos se ofendían. Los fariseos, los saduceos, que eran los religiosos, ¿verdad?, que estaban en el templo de Jerusalén, se ofendían con esto. Entonces dice que Jesús venía caminando y se encontró con un ciego, hermanos. Y Jesús lo vio, ¿verdad? Deja leérselos en Juan 9. Juan 9, 1. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Vio un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Preguntaron, ¿verdad? Porque en ese tiempo pensaban, ¿verdad?, que porque
alguien estaba ciego, alguien estaba mudo, tenía alguna enfermedad, pensaban que ya había pecado. Pensaban que si no era él, eran sus padres que habían pecado y que por eso esta gente estaba así, ¿verdad? Pero Jesucristo les contestó, respondió Jesús, fíjese hermano, dice, le respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dice, mas es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. En otras palabras, aquí quiso decir, bueno, yo ya he venido aquí y yo lo voy a sanar. Entonces, ese es mi trabajo, dijo Jesús, ¿verdad? Y la pregunta de los discípulos dijeron, ¿quién pecó, o sus padres? ¿Verdad? Y Jesús le dijo, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. En otras palabras, por el pecado, hermanos, por el pecado que entró en este mundo, hermanos, ¿verdad? Hay todas estas enfermedades, hay todas estas cosas que suceden, hermanos, ¿verdad? Hombre contra hombre, ¿verdad? Y mujer contra mujer, ¿verdad? Y todos en pleito a veces, hermano. Pero esto sucede por el pecado que entró. El pecado es tremendo, hermano. El pecado destruye, hermanos, ¿verdad? Por eso Jesús vino al mundo, ¿verdad? Para que puedanos, ¿verdad?, resistir, hermanos, para que puedanos salvarnos del pecado, hermanos, que es el problema que hay, ¿me entiendes? Y entonces dices, mas es necesario hacer las obras del que me envió. Cuando Jesús miraba una necesidad, Él se paraba, hermanos, a suplir esa necesidad. Y todavía lo está haciendo, hermanos. Dice, mas es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Aleluya. Se fijan, hermanos. Y entonces lo sanó. Jesús sanó a este hombre. Y dice que hizo lodo de la tierra. Mira, vamos a leerlo, hermanos. 9:6. Dicho esto, escupió en tierra y hizo lodo con la saliva. Y untó con el lodo los ojos del ciego. Y dijo, ve a lavarte en el estanque del Silo, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Hizo lodo, hermanos, con la saliva de Jesús, hizo lodo y se lo untó en los ojos, hermano. Y luego le dijo, anda a lavarte. Había un tanque en Jerusalén. Y fue y se lavó y vio. Pues no, o sea, que lo que sucedió, hermanos, que los fariseos, los religiosos, ¿verdad?, que estaban enfrente del templo, ¿verdad?, como que se enojaron. En vez de estar contentos porque el ciego había sido sanado. Pero así eran estos fariseos, hermanos. Ellos en vez de estar cuidando a la gente que iba al templo, ellos buscaban solamente para sí mismos. Dice la palabra de Dios que eran ávaros. Lucas 16:14. Vamos a leer, hermanos. Lucas 16:14. Lucas 16:14. ¿Están contentos, hermanos? Gloria al Señor. Sigan conmigo, hermanos, en sus Biblias, sus teléfonos, sus computadoras. Y dice Lucas 16:14, así nos dice, hermanos. Y oyó también todas estas cosas los fariseos que eran ávaros. Y es, hermanos, y oían también todas estas cosas los fariseos que eran ávaros y se burlaban de él. Se burlaban de lo que Jesucristo estaba haciendo, hermanos. Estaba haciendo el bien. Miraba a un ciego, lo sanaba. Miraba a otro enfermo y lo sanaba. Y todo estaba en que creyeran en él. Porque este ciego parece que pues él creyó en él, ¿verdad? Entonces estos, en vez de estar contentos porque había sanado,
se enojaron. Y se enojaron más porque era el día de sábado. Estos fariseos eran hombres religiosos, ¿verdad? Que el día de sábado la ley decía que en ese día no se trabajaba, ni se hacía nada. Jesús en una ocasión les dijo: yo soy el sábado, yo soy el sábado. Dando a entender, hermanos, que hay necesidad, hermanos. Cuando hay necesidad, hay necesidad. ¿Verdad? Cuando alguien está enfermo y si hay la oportunidad de sanarse, se sana. No le hace que sea sábado, no le hace que sea día que día o la hora que sea la hora. Jesús vino dando, dice, por eso decía: venid a mí todo el que esté cansado y cargado, yo os haré descansar. Jesús vino dando un pacto nuevo, hermanos, todo diferente. Gloria al Señor, ¿verdad? Porque en aquel tiempo la ley, ¿verdad?, era dura para llevarla, hermanos. Era dura para llevarla, ¿verdad? Porque todo, dice la palabra de Dios, que todo lo malo y lo bueno sale del corazón, hermanos, ¿verdad? Por eso decía Jesús, ¿verdad?, dando la enseñanza, ¿verdad?, en la regla de oro que le llaman. Dice que la ley dice: no matarás. Y quizás diga: pues no, yo no mato a nadie. Pero Jesús dijo: no, si tú te enojas con una persona y tú lo insultas con una mala palabra, ya lo mataste. Fíjense, hermanos, ya lo mataste. Y es cierto, cuántas veces no te dice una mala palabra y tu espíritu se ofende, hermanos. Matas tu espíritu, tu espíritu se pone triste, tu alma, ¿verdad? Y tenía mucha razón. Y era duro, hermanos. Entonces, para llevar todos esos 10 mandamientos. Por eso Jesucristo vino y dio un pacto nuevo, hermanos. Un pacto nuevo. Que todo lo que tiene que hacer uno es creer en Dios. Aleluya. Creer en Jesucristo y será salvo. Dice, por eso le pusimos a esta enseñanza: el buen pastor. Porque en Israel, hermanos, en Israel muchos tenían este trabajo, ¿verdad?, de cuidar ovejas, ¿verdad? A veces tenían muchas ovejas y los mismos dueños a veces las cuidaban, ¿verdad? Y cuando a veces tenían muchas, ocupaban a alguien para que las cuidaran. Pero en la Biblia, ¿verdad?, muchos de los que Dios escogió fueron pastores, ¿verdad?, como Moisés, David y otros, hermanos, que fueron pastores que cuidaban ovejas, hermanos. Y entonces Dios también nos decía a nosotros que, ¿verdad?, o al pueblo de Israel, que nos decía que éramos ovejas también, hermanos, en el sentido porque la oveja era un animal limpio, hermanos. Era un animal limpio, ¿verdad? Y lo sacrificaban a veces, que tenía que ser sacrificios hacia Dios, ¿verdad? Pero lo usaban, ¿verdad?, para la lana, para hacer ropa, y ¿verdad?, y cuánto, la lana, usaban la leche, y los usaban para criar más ovejas, ¿verdad, hermanos? Y por eso Jesús, cuando estaba contando la historia del buen pastor, ¿verdad?, todos conocían lo que él estaba diciendo. Gloria al Señor. Entonces, vamos a leer, hermanos. Quiero leer el capítulo 10 de Juan, capítulo 1. En adelante, les estoy dando mucha información, ojalá que me estén entendiendo, hermanos, ¿verdad? Dice: de cierto os digo, Jesucristo hablando, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y saltador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y la saca. A llama por nombre y la saca. Y cuando haya sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen,
porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirá de él, porque no conocen la voz de los extraños. Entonces, esta es una parábola, hermano, o es una parábola. ¿Ya? Una parábola es una historia, ¿verdad?, que te quiere dar a entender algo, pero está medio tampoco, pero una parábola está medio escondida, hermanos. Está medio escondida, ¿verdad? Pero muchas veces por eso los discípulos decían, no, pues explícanos lo que quiere decir, que vamos a leer en el 6, vamos a leer el 6, dice, esta alegoría les dijo Jesús, dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. ¿Me entiendes? De la parábola que leímos. Entonces, volvió pues Jesús, el 7, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. ¿Ya? Hasta aquí, hermanos, las ovejas que cuidaban los pastores, hermanos, estas ovejas eran muy tímidas, eran ovejas muy miedosas. Se dice que con la pura sombra se asustaban o se asustan porque todavía existen, ¿verdad? Se dice que si vas a visitar a Israel, todavía te encuentras con pastores, los miran cuidando las ovejas. Entonces, pero dice que las cuidaban y en la noche las metían en el redil. El redil era como una cerca, hermanos, hecha de piedra. Y ahí dormían en la noche, ¿verdad? Y el dueño tenía sus ovejas, pero a veces venían otros pastores y también las metían ahí para pasar la noche. Y entonces, el pastor, ¿sabe lo que el pastor hacía, hermano? ¿Verdad? Él se acostaba en la puerta para cuidar las ovejas, para que las ovejas tampoco no se salieran, ¿verdad? Y para que nadie entrara. Pero eso dice que el que no es del redil, que no es el dueño de las ovejas, si quiere entrar, aunque quisiera entrar, las ovejas no lo iban a seguir, porque las ovejas conocían la voz de su pastor. Por eso David, hermanos, el rey David, escribió en el Salmo, vamos a leerlo, hermanos, el Salmo 23. Salmo 23, hermanos, fíjese lo que escribió David. David era pastor, hermanos, él cuidaba a sus ovejas, o las ovejas de su padre. Él sabía, cuando él escribió este salmo, pues él sabía de qué estaba hablando. Y dice así el Salmo 23, hermanos, si me quieren seguir en sus Biblias o en sus teléfonos, sus computadoras, ¿verdad? Dice, Jehová es mi pastor, fíjense, hermanos, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me postrará. Fíjense, hermanos, lo que está diciendo, Jehová es mi pastor, o Dios es mi pastor, Jesucristo es mi pastor. Dice, nada me faltará, nada me faltará. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Dice, en lugares delicados, dice, junto a aguas de reposo me postrará. Fíjense, hermanos, los pastores, el trabajo de los pastores, hermanos. Ustedes en su casa, termino de leer, son nomás seis versos, hermanos, ¿verdad? El trabajo de los pastores, hermanos, era como ya estaban dormidos en la noche, en la mañana se levantaba, hermanos, y el pastor les hablaba a las ovejas, ¿verdad? Para que lo siguieran. Y dice que las ovejas, ¿verdad? Conocían a su pastor. Cuando el pastor les llamaba, ellas lo seguían. Gloria al Señor. Por eso dice, yo soy el buen pastor. Dice, el buen pastor su vida da por las ovejas.
su vida da por las ovejas. Entonces las llevaba, hermanos. El trabajo del pastor era llevarlas a un pasto, gloria al Señor, donde tuviera bastante zacate, hermanos, tuviera todo verde. Eso era el trabajo de él, hermanos. Nosotros nos convertimos al Señor, hermanos, y el Señor entonces nos guía a buenos caminos, hermanos. El Señor nos empieza a bendecir, hermanos. Nos lleva como el pastor llevaba a sus ovejas, las llevaba al agua, las llevaba al zacate donde estaba zacate más verde, o el pasto más verde. Por eso dice, yo soy el buen pastor. Jesucristo hablando. El buen pastor su vida da por las ovejas. Cuando dice así, hermanos, Él dio su vida en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario dio su vida, hermanos, por toda la humanidad. Qué precioso, hermanos. Fíjense, hermanos. Dio su vida en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos, ¿verdad?, ser redimidos, para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia, como lo leímos. Dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aleluya. Fíjense, hermanos. Por eso dice, yo soy el buen pastor. Cuando nosotros apenas aquel día estaba dando testimonio, mi testimonio, cuando yo me convertí, hermanos, ¿verdad? Dios, cuando yo me convertí, hermanos, de un día para otro, hermanos, Dios me quitó el deseo del cigarro, me quitó el deseo de la marihuana, ¿verdad?, todo otro pecado, hermanos, y aún me sanó, hermanos. Yo padecía de muchas agruras, hermanos. Yo no podía comer casi nada, hermanos, pero Dios me sanó de las agruras, hermanos. ¿Verdad? Apenas le estaba diciendo yo a alguien, ¿verdad?, que estaba diciendo que tenía muchas agruras, y Dios te puede sanar. Y fíjense, hermano, otra cosa tenía también, yo sangraba de los narices, hermanos, por nada, de repente, ¿verdad?, empezaba a sangrar. Dios me sanó de eso, hermanos. Y fíjense, hermano, cuando yo me entregué al Señor, yo no le pedí nada de esto, hermanos, sino que cuando yo me convertí al Señor, el Señor me limpió y me quitó todas esas agruras, me quitó esa enfermedad que no sé qué sería, hermanos, y ¿verdad?, que de sangrar por los narices. Bueno, me sanó todo eso, hermanos. De todo eso me sanó, y ya nunca me ha vuelto eso, hermanos. Y Dios me ha sanado de diferentes enfermedades que han querido venir a mí, ¿verdad? Dice la palabra de Dios ¿verdad?, que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. En otras palabras, ¿verdad?, el diablo, hermanos, ¿verdad?, Señor lo reprenda, ¿verdad?, te pone muchas cosas, y es más, el pecado también, hermanos. El pecado también, ¿verdad? El pecado trae diferentes enfermedades, trae muchas cosas, hermanos, en contra de la humanidad, hermanos, ¿verdad? Y lo estamos mirando. Dice, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón no viene, el ladrón de enfermedades, cuánta cosa. El diablo que nos pone, hermanos. Pero cuando nos entregamos a Cristo completamente, hermanos, ¿verdad?, Él nos salva, gloria al Señor, y nos quita de todo eso, hermanos. Aleluya. A su nombre y gloria. Y todo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Esto sucederá a aquel que creye. Dice, aquel que creye, y se pondrá las manos sobre los enfermos, sanarán. Gloria, pero sucede a aquel que cree. Entonces estaba diciendo lo leímos la parábola, ¿verdad? Y entonces dice el 7, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y saltadores, pero no los huirán las ovejas. Aquel que brinca la cerca no entra por la puerta. Aleluya. No entra por la puerta. Y claro que pues si no entra por la puerta, ¿verdad?, el ladrón va a entrar por la ventana, va a entrar por otra parte, ¿verdad?, porque no pertenece a la casa, ¿verdad? Pero las ovejas no lo oirán, o no lo van a seguir, porque saben
que no es su pastor. Jesús dice, fíjense hermanos, dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hará pastos. Aleluya. Entonces va y viene, hermanos, va y viene. Gloria al Señor, ¿verdad? Pero ya tiene a Jesucristo, hermanos, en su corazón. Nosotros los cristianos, hermanos, yo me convertí al Señor completamente y yo sé que Dios anda conmigo, hermanos, por donde quiera que yo voy, ¿verdad? Yo sé que Él me está cuidando, hermanos, y yo lo he tenido por experiencia, hermanos, ¿verdad? En una ocasión, hermanos, estamos hablando del buen pastor, el buen pastor que es Jesucristo, hermanos. Y esto les estaba diciendo a los fariseos, hermano. Los fariseos, ellos conocían la palabra de Dios, pero estaban poquito errados, hermano, porque no poquito, bastante errados, ¿verdad? Que la humanidad necesita amor, hermanos. Por eso Jesucristo dijo, los discípulos le preguntaron a Jesús, dice, Señor, ¿cómo sabrán que somos tus discípulos? Jesús les contestó y dijo, cuando se amen unos a los otros, entonces sabrán que son mis discípulos. Dice la palabra de Dios, Dios es amor, dice, Dios es amor. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Fíjense, hermanos. Y dice, yo soy la puerta, dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y sanará y saldrá y hará pastos. Va y viene, estábamos diciendo hace rato, va y viene. Pero eso siempre les digo yo, hermanos, ¿están contentos? ¿Están contentos? Porque, hermano, aquel que está en Cristo debe estar contento, hermanos. Yo sé que vienen problemas, yo sé que hay luchas, hay pruebas, ¿verdad? Pero hermanos, ¿verdad? Ponemos las cosas en las manos de Dios, hermanos, ¿verdad? Para el que cree. Por eso estas cosas suceden. Esto sucede, hermanos, cuando nosotros creemos, gloria al Señor. Creemos que Jesucristo existe, que Dios existe. Muchas veces no lo creemos, hermanos, porque a veces, ¿verdad? Nosotros vivimos por los 5 sentidos, ¿verdad? Casi todos vivimos por los 5 sentidos. Los 5 sentidos es el oír, el ver, el oler, el probar, el tocar. Sin estos 5 sentidos, hermanos, ¿verdad? No creemos. Si no lo vemos, no creemos. Si no lo vemos, no creemos. Pero esto es espiritual, hermano. En el mundo es un mundo espiritual también, donde quiera que hay ángeles, hermanos, hay demonios que nos quieren dañar, hermanos, pero no se ve. No se ven, hermanos. Y por eso muchas veces no creemos, hermanos. Mucha gente no cree en Dios, hermanos. Muchas veces no creen en Jesucristo. Y es lo que Él venía diciéndole a la humanidad, hermanos. Y muchos creyeron, ¿verdad? Que Él era o es el buen pastor. Él es el buen pastor. En una ocasión dice la palabra de Dios, hermanos, dice que había una mujer con un flujo de sangre, hermanos, que fue con muchos doctores y gastó casi todo su dinero con los doctores, y los doctores no la podían sanar. Pero dice que un día vio a Jesucristo que iba caminando por las calles, como era la costumbre de él, ¿verdad? Buscando, y dice, y había una multitud de gente que iba con él, hermano. Y la mujer de esa pensó en ella, dijo, si yo toco solamente su vestido, su manto, dice, yo seré salva, yo seré sanada. Y dice que la mujer dice que se fue por la multitud de gente, ahí va, ¿verdad? Y dice que tocó su manto, y en ese momento que tocó su manto, la señora esa se sanó, hermano, la mujer se sanó. Que Jesucristo mismo dijo, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Dijo. Porque dice que sintió virtud que salió de él, hermano, de Jesucristo. Y uno de los discípulos, no se dice quién era, pero se dice que fue el apóstol Pedro, porque Pedro, él lo que tenía en su mente, él te lo decía, hermanos, decía era Pedro. Y le dijo, Señor, ¿no miras que la gente nos aprieta? Y tú dices, ¿quién me tocó? Dice, hermanos. Pero Jesús dijo, no, yo sentí que.
Y ya la mujer le dijo, yo fui. Y ya le dijo, bueno, dijo, tu fe, o tu creencia, ¿ya? Porque creíste en el buen pastor, dice, por eso se sanó. Son solamente que tocó, ¿ya? Pero eso dice, estas cosas suceden a los que creen. Dice, aquel que cree, para él hay un buen pastor que es Jesucristo. Aleluya. Vamos a ir leyendo, hermanos. Gloria al Señor. Esto está bueno. Dice el 10, lo leímos hace rato, pero vamos a leerlo otra vez. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Aleluya. Que tengan vida. Dice, para que la tengan en abundancia. Más de vida, hermanos. Por eso, hermanos, yo siempre he estado contento. Yo me entregué al Señor completamente, hermanos, y ya hace muchos años, hermanos, pero yo sé que lo que Él hizo para conmigo, hermanos. Por eso yo sigo, hermanos, porque Dios me ha dado vida y vida en abundancia. Aleluya. Y he pasado por luchas y pruebas, hermanos. He pasado luchas y pruebas. No crean que es todo, ¿verdad? Todo bien, hermanos, ¿verdad? Pero yo he orado al Señor, el Señor me ha sacado, hermanos. Cuando fíjense, hermanos, cuando yo recién convertido, hermanos, perdí mi trabajo, fíjense, hermanos. Perdí mi trabajo. Los trabajos empezaron a cerrar aquí en el norte. Entonces, hermanos, estaba pagando uno de mis muebles. Lo tuve que perder, hermanos, porque ya no pude con los pagos. Y entonces, hermanos, y yo mismo decía, ahora que yo le sirvo a Dios. Entonces, pues yo estaba, como quien dice, baby en la palabra de Dios, hermanos, ¿verdad? Cuando uno se convierte, ¿verdad? No sabe uno mucho, ¿verdad? Pero yo no dejé que esto me turbara, no dejé de servirle a Dios, porque esto, hermanos, uno puede caer, hermanos, cuando todo se te cierra, todas las puertas se te cierran, hermano. Pero yo no, yo seguí, hermanos, ¿verdad? Y me quedé atrás con los pagos, la troca esa que tenía me la quitaron, la tuve que entregar. Y luego mi casa, hermanos, estaba pagando la casa también. La casa, me quedé atrás con los pagos también, pues no podía, no estaba entrando nada, hermanos, no estaba trabajando. Y entonces, pues, pero ya le servía al Señor, hermanos, y todo eso, y en mi mente sí yo decía, ahora que yo le sirvo a Dios, me está sucediendo estas cosas, ¿verdad? Pero son palabras negativas, hermanos, que uno no debe de tener. Pero como yo estaba recién convertido y no sabía todavía, hermanos, era baby, pero Dios nunca me dejó, hermanos. Dios nunca me dejó, porque yo tampoco no me despegué, sino me empecé a orar más a Dios, y yo y mi esposa, ¿verdad? Empezamos a orar al Señor. Fíjense, pero yo me quedé atrás con esa casa, me quedé atrás con $2,500. Me quedé atrás. Y ya me cayó una carta y me dijo, ¿sabes qué? Tienes tantos días para que entregues este dinero. Si no, tienes que salir de tu casa. Fíjense, hermanos, me dieron 30 días para que yo les pagara los $2,500. Entonces me puse a orar, hermanos, Yo y mi esposa, mis niños estaban chiquitos, y dije, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Verdad? Pero la única respuesta era el Señor, hermanos. Venid de mí todo el que esté cansado y cargado, yo os haré descansar, dice la palabra de Dios. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Hermanos, créanlo o no, en 30 días, no sé cómo, pero Dios me dio los $25 que necesitaba, $2,500 que necesitaba.
Y hermanos, yo no tenía con quién ir, hermanos. Tampoco pude ir a que me prestara. No tenía, hermanos. Y nada de los que yo conocía tenían esa clase de dinero. Pero Dios, hermano, aleluya. Yo no supe cómo, hermanos, pero ¿verdad? Ese dinero llegó, hermanos, antes de esos 30 días. Ya pagué mi casa y fíjense, hermanos, a la semana o 2 semanas se abrió puerta para que yo agarrara un trabajo, hermanos. Aleluya. Y ese es el Dios, hermanos. Ese es el Dios que le sirvemos. Ese es el Dios que cuando usted, si no ha conocido a Cristo, hermanos, si no has conocido a Dios, hermanos, entrégate a Dios, hermanos. Ahí está la respuesta. Es el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Que los compara la humanidad con estas ovejas. Aleluya. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el salarado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Dice, hermanos, ¿verdad? Está diciendo a aquel que le pagan, le dan un salario, hermanos, para que cuide las ovejas. Pues sí le está cuidando a las ovejas mientras que no haya peligro, pero cuando llega el lobo, llega un león, llega un oso, como dijo el rey David, porque el rey David cuando era joven, él era pastor, hermanos, él era pastor. Y dice que aquel porque le pagan, mira venir el lobo, deja venir el león o el oso, hermanos, agarrar las ovejas y en vez de defenderlas, él corre. Él corre porque las ovejas no son de él. Por eso dice, yo soy el buen pastor, yo doy la vida. Dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. David, hermanos, el rey David, él era pastor, hermanos, y él sabía. Leímos el Salmo 23, léalo otra vez, hermanos, en su casa, léalo. Jehová es mi pastor, nada me faltará, dice, porque él sabía, porque él era pastor, hermanos, él era pastor. Se dice que sus hermanos un día en un tiempo estuvieron en guerra, hermanos, los hermanos de David. David estaba cuidando de las ovejas y era un chamaco, se dice que tendría unos 15, 16 años, hermanos. Y dice que el papá de él le dijo, ¿sabes qué? Dijo, llévale lonches a tus hermanos que están en la batalla, estaban en guerra con los filisteos, hermanos. Y dijo, llévales lonche. Aquel se arregló, llevó lonche. Y ¿saben qué, hermanos? Cuando llegó ahí, hermanos, donde estaban, dice que había un gigante grande, hermanos. Medía como unos 9 pies. Y diciéndole al pueblo de Israel, ¿sabe qué? Eso no tenemos que pelear todos nosotros. Mándame un hombre, dice. Mándame un valiente que pelee conmigo. Y así, y el que gane, ese será siervo de uno al otro. Si gana Israel, el hombre de Israel, pues los filisteos iban a ser siervos de Israel. Si los filisteos ganaban, si el gigante ese ganaba, pues él estaba más seguro que iba a ganar, porque dice que estaban 40 días allí, 40 noches diciendo lo mismo. Pero nadie se atrevía a enfrentarse con él, porque era un gigante, hermanos, era gigante. Y David cuando lo vio, le dijo, oye, pues ¿quién es este incircunciso? Dice, que está insultando al pueblo de Israel o al pueblo de Dios, hermanos. Y David, desde chico, fíjese, hermano, él creía en Dios. Y él sabía que había un Dios. Fíjese, hermanos. Y dice que el rey Saúl oyó, y fueron y le dijeron, no, este chamaco piensa que se quiere enfrentar al gigante.
y le llamó Saúl. Le dijo, tú no puedes enfrentarte con este gigante. Dice, este gigante ha sido soldado, o sea, ha sido peleador de guerra desde joven. Y dijo, no, rey, dice David, le contestó, dijo, no, dice, yo soy pastor, dice, de las ovejas, dice, cuando viene el león o viene el oso, dice, yo me afrento a ellos, dice, y los agarro de las quijadas, o con palos los echo fuera, dice, y así como yo defiendo las ovejas, yo voy a defender al pueblo de Israel. Dice, yo me voy a enfrentar a Fíjense, hermanos. Dijo, bueno, el rey le dijo, bueno, y lo dejó. Y entonces dice que se afrentó a aquel gigante, hermanos. Y dice que el gigante lo vio y dice, porque David, hermanos, ¿sabe qué? No trae una espada, ¿sabe lo que trae? Era una honda y una piedra. Aleluya. Fíjense, hermanos, una honda y una piedra. Y el gigante le dice, ¿qué crees que yo soy? ¿Perro o qué? Dijo, que a mí vienes con piedras. Dijo, ¿sabes qué? Dijo, te voy a matar y te voy a echar a los pájaros. Tu carne te los voy a echar a los pájaros. Y David, hermanos, David le contestó, dijo, no, si tú vienes a mí con espadas, vienes con lanzas, pero yo vengo, fíjense, hermanos, dice, yo vengo, y dice que sacó una piedrita, y lo metió en la onda, hermanos, y le dio vuelta. Hermanos, dijo, tú vienes a mí con espadas y con lanzas y cuantos, pero yo vengo en el nombre de Jehová, y dejó ir la piedra, hermanos, y le pegó en la mera frente. Aleluya. Le pegó en la mera frente, y que cae el gigante, hermanos. Como él no tenía espada, dice que corrió, y agarró la espada del gigante y le cortó la cabeza. Entonces todo el pueblo de Israel, entonces ya vieron que ya estaba caído, entonces persiguieron a todos los filisteos, hermanos. Pero se fijan, hermanos, que él creyó, hermanos, él era pastor de ovejas, y él sabía que si se venía un león o un oso, él le derrotaba. Dijo, y este gigante, yo también lo mato. Aleluya. Para el que cree, hermanos, nada le es posible. Y dice, así que el acelerado huye porque es acelerado y no le importan las ovejas. Aquel que le pagan, no le importan las ovejas. Estaba hablando, hermanos, de los fariseos. Los fariseos no les importaba de la gente, hermanos. No le importaba de la gente, hermanos. Cuando la gente estaba necesitada, ¿verdad? Como al ciego por eso Jesucristo empezó a decir estas palabras, hermanos. Porque el ciego, Jesucristo lo sanó. Y aquellos, en vez de estar contentos, casi se enojaron. Y porque era el día de sábado, echándole la culpa, ¿verdad? Y luego dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, Dice, hermanos, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Fíjense, ya cuando nosotros nos convertimos al Señor, hermanos, nosotros ya sabemos quién es el buen pastor, que es Jesucristo, hermanos. Cuando nosotros, dice que Jesucristo, hermanos, está a la diestra del Padre intercediendo por aquellos que lo han aceptado como su Salvador, hermanos. Aquellos que han aceptado como su Salvador, dice que está intercediendo por ellos. Gloria al Señor, ¿verdad? Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, dice. Conozco a mis ovejas. Y las
mías me conocen. Cuando tú haces un pacto con Dios, hermano, cuando tú te entregas a Dios completamente y le dices, ¿sabes qué, Señor? Perdona mis pecados, te recibo como mi único Salvador. Ahí, ya trates al reino de Dios, hermanos. Ya, dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, hablando Jesucristo de Dios Padre, dice, y pongo mi vida por las ovejas. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. El redil era del corral. ¿Se acuerdan, hermano, que les estaba diciendo que era del corral? Dice, aquellos también debo traer. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. 10:16 estoy leyendo. Fíjense, hermanos. Entonces estas palabras eran para todo el pueblo de Israel. La salvación vino, hermanos, para el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, los judíos, hermanos, no lo aceptaron. Cuando Él vino, no lo aceptaron. Dice, pero entonces Él se fue a los gentiles, hermanos, porque ese era como que era el deseo de Dios, hermanos, que toda la humanidad conociera quién era Dios. Fíjense, hermanos, Él venía que todos. Entonces, como está diciendo aquí, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, que no son de Israel. Hablando de los gentiles, hermanos. O gente, el gentil quiere decir aquel que no es judío. Hablando de nosotros mismos, hermanos, que no somos judíos. Dice, aquellos también debo traer. Aquellos también debo traer. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, ha venido, hermanos, ha venido. Dice, ha venido, hermanos, para redimir a la humanidad. Y todo lo que tiene que hacer uno, hermanos, es creer en Él. Qué fácil, ¿verdad? Creer en Él. Pero muchos no creen, hermanos. Muchos no creen, ¿verdad? Pero muchos piensan que pues, ha venido con las cosas que están sucediendo, ¿verdad? Dicen, no, si hubiera Dios, muchos dicen esto, hermanos, si hubiera Dios, no hubiera tanta muerte, no hubiera tanta violencia, ¿verdad? Pero ¿se acuerdan la pregunta que le hicieron los discípulos a aquel hombre que estaba ciego, que Dios lo sanó? ¿Quién pecó? Dijo, ¿quién pecó? Hablando del ciego, o sus padres, o sus parientes. ¿Quién pecó para que estuviera ciego? Jesús le contestó que ninguno de ellos había pecado. Era nomás para que miraran lo que Dios había hecho, hermanos, que entró el pecado y Dios nos dejó, hermanos. Dios nos dejó solos, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros somos de libre albedrío, hermanos. En otras palabras, que nosotros podemos decidir el bien y el mal. Pero eso dice la palabra de Dios, hermanos, que nosotros tenemos la vida y la muerte en nuestra lengua, hermanos. Lo que nosotros decimos, hermanos. Gloria al Señor. ¿Están contentos, hermanos? Gloria al Señor. Voy a terminar, hermanos, porque creo que estoy hablando mucho. Entonces, estamos hablando del buen pastor, hermanos. Estamos hablando del buen pastor. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Hablando de la gente que no son judíos, hermanos. A ellos también, dice, aquellos también debo traer. Dice, y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Dice Apocalipsis, dice hermano, vamos a leer Apocalipsis 3:20. Miren, hermanos, lo que dice Apocalipsis 3:20. Dice, hermanos, dice la palabra de Dios, aleluya. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Gloria al Señor. Dice Apocalipsis 3:20. Vamos a ver, gloria al Señor. Sus Biblias 3:20. Vamos a ver. Dice, he aquí yo estoy a la puerta, dice. Yo
he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Fíjense, hermanos. Vino a la humanidad. Por eso está diciendo yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Dice, el buen pastor da su vida por las ovejas. Y dice, y he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En otras palabras, yo estoy a la puerta de tu corazón y te estoy llamando. Y si tú abres tu corazón, yo entro a ti y vamos a cenar juntos, vamos a tener una relación. Cuando unas personas están comiendo juntos, no están teniendo una relación, hermanos, ¿no? ¿Verdad? Una relación uno con el otro, están conociendo uno al otro, hermanos, y teniendo un buen tiempo. Aleluya. ¿Quieres tener un buen tiempo con Dios, hermanos? Entrégate a Dios, aleluya. Entrégate a Dios y tendrás un buen tiempo. Aleluya, un buen tiempo con Él, aleluya. Dice, sigue, vamos a terminar, hermano, vamos a terminar hermano, ¿verdad? Gloria al Señor. Dice, por eso me ama el Padre, dice, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla, porque, hermanos, no nomás solamente murió en la cruz del Calvario, sino que también resucitó al tercer día, resucitó, hermanos. Al tercer día resucitó. O sea, no se quedó muerto, hermanos, ¿verdad? Entonces, por eso es lo que está diciendo. Nadie me la quita, dice, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Fíjense, hermanos, él parece que los soldados agarraron a Jesús y lo mataron, pero aquí nos está diciendo, hermano, que él mismo puso su vida por nosotros. Él dio su vida por nosotros. No porque lo agarraron, porque, hermanos, le dijo a Pedro una vez que cuando llegaron a arrestar a Jesús, hermanos, dice que llegaron a arrestar a Jesús y cuando llegaron, Pedro dice que sacó la espada y le tiró a uno de los soldados y parece que creo que le tiró a la cabeza, pero le erró y le cortó una oreja, hermanos. Le cortó una oreja y entonces Jesucristo le dijo, alza esa espada, dijo, alza esa espada. Y dice que agarró la oreja, aleluya, agarró la oreja y se la puso para atrás. A su nombre y gloria. Dijo, no sabes, dice que tengo legiones de ángeles que pueden venir a defenderme. Fíjense, hermanos. Por eso dice que si Él ha querido, hermanos, no vaya a la cruz, hermanos. Él tenía millares de ángeles que lo podían defender, pero Él dio su vida por las ovejas. El buen pastor, dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Él, por él mismo, por su voluntad, Él se entregó y fue crucificado en la cruz del Calvario, por Él mismo. Porque si ha querido, Él manda los ángeles que lo defendiera, pero no Él quiso, porque Él sabía que Él quería dar su vida por usted y por mí. El 20 dice, muchos de ellos decían, demonio tiene. Fíjese, hermanos, estos fariseos no querían Él, y está fuera de sí. En otras palabras dice, tiene demonio, está loco. ¿Por qué le oyes? Le está diciendo a la gente, este está loco. Dice, por eso te acuerdas que les dije, hermanos, querían insultar a Jesús, hermanos, y le decían, no, tú eres un samaritano. ¿O sabe qué? Tú eres el diablo. Decían otros, estas palabras no son de endemoniado, dice. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? ¿Verdad? Y había discusión ahí, hermanos, porque los fariseos no lo querían, hermanos. Porque aquellos, ¿verdad?, tenían miedo, porque estaban bajo de los romanos, hermano.
Ellos tenían miedo que los romanos se fueran al lado de Jesús y entonces ellos iban a perder todo. ¿Sí me entendieron, hermano, la lección esta? Que es el buen pastor, hermanos. Él estaba tratando aquí con los fariseos, tratando de ganárselos también, pero ellos no quisieron, hermanos. Ellos no quisieron. Y les dijo, bueno, entonces van a morir ustedes en su pecado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Hermanos, espero que me hagan entendido, espero que esta lección les haya sido de provecho, hermanos. Amén. Y pues, antes de despedirme, hermanos, quiero orar por ustedes, pero primeramente para aquel que quiere recibir a Cristo como su Salvador y tener vida eterna, como lo leímos en Juan 10:10. Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Tú quieres aceptar a Cristo en estos momentos, repite conmigo estas palabras, hermano. Señor Jesús, repite estas palabras conmigo, hermano. Si tú quieres aceptar a Cristo como tu Salvador y ser una nueva criatura, repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Entra en mi corazón y hazme una nueva criatura. De aquí en adelante yo quiero seguirte a ti, Señor. Que tú me cambies, que tú me quites todos esos malos deseos de mí. Y que tú me guíes, que tú seas mi pastor, que tú seas mi pastor. Donde me guíes al pasto mejor, al agua mejor. Aleluya. En el nombre de Cristo Jesús, ven a mí, hazme una nueva criatura. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si tú repetiste estas palabras, tú eres salvo. Tú eres salvo. Búscate una iglesia donde estén predicando la palabra de Dios. Me despido, hermanos, ¿verdad? Espero que estén bien. Gloria al Señor. Todos un saludo a todos, ¿verdad? Que me escuchan, los que están lejos. Espero que me hayan entendido, hermanos, ¿verdad? Los amo en el Señor. Sigan orando por mí, ¿verdad? Para que yo pueda traerles otras enseñanzas, hermanos, ¿verdad? Que son muy, muy importantes, ¿verdad? Dios los bendiga, mis hermanos. Y ¿saben qué? Cuídense mucho, hermanos. En el nombre de Cristo Jesús me despido. Soy el hermano Lucio Galván. Que Dios los bendiga.